El pueblo necesita palabra viva y eficaz, que dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que dice que llega a partir el alma, o sea, hace una separación del alma y el espíritu, parte hasta llegar a los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón y sus pensamientos. O sea, lo que necesitamos, por favor. La palabra viva. Necesito palabra. Viva. Predícame palabra. Mira. Palabra. No el mensaje copiado de YouTube, no. Palabra. Palabra. Me voy. Mira. Lo que Dios está diciendo es esto. Y así sea. Mira, no de que, mira, Dios me dio una palabra para ti, que Dios te va a bendecir. Ya la Biblia me lo dice. Yo leo Biblia. Revélame un pez gordo del océano, de lo profundo de Dios. Sonríe que Cristo te ama. Santo, alaba. Mucha gente quiere reemplazar la predicación de nuestro pastor en nuestra iglesia con nuestro predicador favorito de las redes sociales. Se murió el diablo. Entra a tu cámara secreta y cerrando la puerta. Ahora a tu padre en secreto y tu padre delante que ve de todo el secreto te ve. No, con la puerta abierta. No. Puerta abierta. No. Que me vean orando. Postealo en Facebook. Ponlo en Instagram, ponlo por Twitter, por el Snapchat. Ahora, antes de Google había el Espíritu Santo, mi Exacto, gente. alaba. no dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, porque se congregaba la gente, le gustaba. No, estaban viendo TV, el fútbol estaban viendo. Dice, hey, ¿cómo estuvo el culto? Ni te voy a decir, tiene que estar ahí. Exacto, sí. La gente piensa que el ayuno es un ATM. Yo ayuno y Dios hace esto. Ayuno y me dan el novio. El ayuno es para matar la carne, mi gente. El ayuno es para matar la carne. Me dan el carro. Yo no ayuno para ver fuego salir de mis manos. No. Yo ayuno porque amo a Dios y quiero matar mi carne para que mi espíritu crezca. La Biblia dice que más es uno que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Y la mejor manera de conquistarme a mí mismo es ayunando. Chao. Crucificando la carne. Ayuna, Carnú. Ayuna. Mira, Carnú. Esto es lo que sucede. Como Robert está mencionando, tenemos que regresar a la boa. A la boa. A la Biblia, oración y ayuno. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esa esencia no se cambia por más tecnología que haya. Exacto. Un ejemplo, Amén. Pablo. Ay, Dios mío. Déjame decirlo antes rapidito. Antes de tú decir, es que yo tengo que soltar porque me recordé ahorita. Mucha gente quiere reemplazar el tiempo de oración con viendo un podcast. No puede ser. Saludos a los que nos están viendo. No puede ser. Y oye, tú no estás viendo y gloria a Dios por eso. Después de aquí, Amén. vete a orar. Pero vete a orar. Tenemos que Espérate. entrar al aposento cerrado. Ponme aquí, Busca ponme aquí esencia. que me miren, ponme aquí. Después de aquí, vete a orar. No, mira. Vete a orar. Y si no he orado, páusalo. Sí. Vete a orar y después regresa Vete a a orar. orar. Oye, y ni tan solo eso. Es más, te veo ahorita, vete. Mucha gente quiere reemplazar la predicación de nuestro pastor en nuestra iglesia con nuestro predicador favorito de las redes Se sociales. murió el diablo, ahora sí, cierren. Ahora sí. Oye, ¿y por qué apoyar? ¿Por qué apoyar lo de la iglesia y no la iglesia local? Me voy. No, yo me voy de aquí. Porque no, fuera broma. Ok, Pablo escribió cartas. Ahora, no, mira, no está mal apoyar lo de No, la No iglesia. estoy diciendo No, eso. no. Pero, Eso es pero vamos a aclararlo. Pues yo no dije eso. No podemos dejar la yo área sé, yo sé, pero no lo vamos a dejar picando porque después, Sí, tú sabes, Va a venir las pedras. cuando tú apoyas tu iglesia local, Ajá. tú entiendes que somos un cuerpo. Y Sabe. como cuerpo, en mi Apoyamos iglesia hay los- un trabajo, pero si en mi iglesia no hay nada y yo puedo apoyar lo que tú Ah, estás no, claro, haciendo, en ese yo punto, voy claro para que allá. sí. Exacto. Un ejemplo. Vamos, y rapidito. Ahora tengo que tocar dos temas, pues vamos a poner una paréntesis aquí. Rapidito. Te vamos a dejar hablar, te lo José. prometo. José, antes de trabajar en la casa de Potifar, ¿dónde trabajó? Ah, no. En su casa. En su casa. Antes de trabajar para el faraón, trabajó Potifar. para su padre. Oh, perdón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Trabajó primero en su casa antes de trabajar afuera. Así es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso es que la túnica, un ejemplo, si yo voy a una fábrica y los cascos, un ejemplo, pues aquel tú sabes que es el jefe porque tiene el casco blanco, este es un líder porque tiene el casco verde, aquel es un trabajo regular porque tiene un casco azul, ¿tú me entiendes? Son colores según su oficio, ¿correcto? Exacto. Ok, por eso entonces que José tuvo la túnica de colores porque iba a saber trabajar de diferentes oficios en otro lado. Vamos. Santo. Entonces. Entonces, ¿qué pasa? Arrecia. Si Pablo nos da las cartas, porque Pablo no escribió libros, Pablo escribió cartas. No, cartas. Que by the way se abrían al frente de las las personas para que se congregaciones, leyeran. Se leían en grupo. En grupo, ¿ok? Ajá. Y hoy tenemos las redes sociales. Amén. Amén, perfecto, claro que sí. ¿Ok?
Pero la palabra de Dios que Pablo leía era conforme a lo que había dicho Jeremías, Ajá. Amén. a lo que había dicho Moisés, Ajá. a lo que había dicho entonces. Es lo que había una ense- voz. Pero ellos, ¿cómo Exacto. podían hacerlo Lo que- si para ese tiempo no había computadora? lo que había había dicho celular. los cánticos de David, los proverbios de Salomón, Pero ¿y cómo pudo pasar eso si no tenían los celular? dichos de Jesucristo. La Biblia Entonces, dice, y eran inspirados Eran por inspirados. el Espíritu de entonces, Dios. ¿qué pasa? Antes de Google había el Espíritu Santo, mi Exacto, gente. alaba. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo que le estaba recordando a todos ellos fue lo que se había dicho tanto desde Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas. ¿Tú me entendés? Simplemente se lo estaba resumiendo para que, Toma. para que veas. Lo Para mismo que hizo puedas- Jesucristo. Ah, ah, Estaban los 10 mandamientos, pero él los resumiendo. Entonces, y ahí es donde voy. Entonces, si el método que usó Pablo fueron las cartas, Amén. que hoy día son métodos que todavía se usan porque los presos no tienen accesibilidad a la... Exacto. Entonces, ¿cómo tú evangelizas a los presos? Ujú. Aparte de visitarlos, porque también una orden de visitar a los presos. Capellanía. ¿Ok? Tuve preso pero y me Ah. visitaste. Entonces, ¿qué pasa? Pero no enviaste una carta. Mm. Entonces, que es parte de. Entonces, ¿vamos a usar las redes? Amén, perfecto, vamos a usar las redes, pero sin quitar la esencia. Así es. Exacto. Pablo no quitó lo que dijo David. Pablo no quitó lo que dijo Moisés. Pablo nunca quitó lo que dijo Jesús. No. ¿Tú me entiendes? Así es. ¿Que él las puso en las cartas? Claro que sí. ¿Que también estuvo en las tribulaciones, encarcelado? Claro que sí. Naufragó. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero eso no quitó la esencia de la búsqueda. Sí, porque tu entorno no condiciona la palabra Exacto. de Dios. So, Jeremías, que estaba viendo todas esas barrabasadas que estaban llegando de Babilonia, Ajá. ¿tú me entiendes? Todo- Le estaba diciendo, toda esa oye, idolatría. sí, toda la idolatría, todas las prácticas que hacían, porque eran prácticas que podemos después abrir otro programa sobre eso. Amén. Dijo, oye, volvamos a la senda antigua. Amén. O sea, que las redes no te quiten el tiempo de Dios. Que la nueva enseñanza de lo que quieras traer a la iglesia te quite el tiempo de Dios. ¿Tú me entiendes? No, lo que pasa es que es más fácil compartir y traer más gente simplemente porque vamos a un parque y todo el mundo compartir en el parque que traer la palabra de Dios. No, es bueno jugar en el parque y compartir en el parque. Pero date una oración ahí Pero por darte lo menos. una oración, traerte una O- prédica otra- pequeña ahí. una reflexión, Exacto, que sea. ¿tú me entiendes? Es que Ahora, no tan solo eso. la Mete a gente- Cristo por algún lado, pero mételo. mételo y como no sea. tan solo eso, es que la gente se han convertido amantes a las personas. Pero es que, está bien, pero un ejemplo, perdonando, y es que estoy en el... Una de las cosas que la gente no se convierte por la senda antigua es porque no te estás comportando como tal. Ajá. Me voy de nuevo. Mira, Mala Yo mía quiero- que me metí por yo ahí, quiero- porque el testimonio habla más. Exacto. Claro, y es Ahí que el voy. evangelio tiene que ser predicado también por testimonio. Mira, mira, Déjame. Exacto. una de las cosas que Tu yo vivencia quiero, tiene que ir acorde con lo que hablas. una de las cosas que yo quiero mencionar que también tienen que ver con regresar al origen. Isaac, ¿qué es regresar al origen? Regresar a la senda antigua. Pero la senda antigua nos lleva a un camino. O sea, es una Ajá. senda, un camino. A ese origen, ¿cuál es ese origen? El origen es Dios. El Dios es nuestro Cristo. origen y el destino. O sea, amén. Ahora, Él es el camino y la verdad. entonces, Y la vida. me gusta algo que sucedió aquí en la vida de Isaías. Dice la Biblia, Isaías capítulo 6, de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Santo. Versos 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y la historia sigue. Pero ¿qué quiero mencionar? Él era llamado el profeta Isaías. Ajá. Pero antes del capítulo 6, él había profetizado. Pero resulta y pasa que él había profetizado y él no sabía quién era Dios porque no lo conocía. Entonces él profetizaba. Pero cuando vemos la palabra del Señor del capítulo 6 en adelante, nos damos cuenta que hay un peso mayor de gloria en cada cosa que dijo. Ajá. A tal punto que dicen los historiadores que este tipo tuvo la capacidad de ver lo que iba a pasar 500 años después de él haber existido. Ajá. Vio todo lo que iba a pasar el Maestro Jesucristo. Incluso el tipo profetizó 50 años antes del nacimiento de Ciro, que era el que iba a ayudar al pueblo de Israel a regresar del cautiverio. O sea, a lo que quiero mencionar es que Isaías, después de este encuentro con el Señor, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, nosotros
necesitamos volver a ese encuentro. Volver a ese lugar de encuentro con el Señor. Amén. Que nos revele lo que ha de suceder. Porque Jesús dijo, vuelva al origen. ¿Cuál es el origen? Ustedes han oído que deben orar de esta manera, que ustedes ven que los fariseos oran en el público, esto y quieren ser conocidos. Pero yo les digo, entra a tu cámara secreta y Cerrando la puerta. Ora a tu Padre en secreto y tu Padre delante que ve de en todo el mundo. secreto te va a No, con la recompensar. puerta abierta. No. Puerta abierta. No. Que me vean orando. Postealo en Facebook. Ponlo en Instagram, ponlo por Twitter, por Snapchat. Ahora, ojo, es cierto, y hay gente que dice, no, lo que pasa es que si Jesús oraba a las 4 de la mañana y la gente lo vio y por eso escribió, fue porque la gente lo vio, no fue porque él andaba Exacto. para que lo vieran. Entonces, el tipo dice, el tipo aquí Sí, pero Isaías, perdonando, cuando Daniel lo hacía es porque en la ventana, en la dirección hacia hacia el Jerusalén, templo, hacia el templo. porque era un mandamiento. Era un mandamiento. Era un mandamiento, claro, es correcto. orar en dirección, ahí. al Entonces, templo. él lo hacía, se hacía porque era la tradición, la costumbre, el mandamiento Ahora, de ¿a dónde voy aquí? Isaías profetizaba, o sea, el hablaba. evangelista del Antiguo Testamento. O sea, Isaías. hablaba, pero él hablaba de algo que no conocía. Entonces, nosotros en regresar al origen tiene que ver con que cada palabra que yo diga es de una experiencia que yo viví y lo que yo digo es para inspirar a la gente a regresar a ese origen. Sí, por eso es que- eso hoy día se ven que las inspiraciones o la gente es inspirada por la palabra que yo digo, pero no a regresar al origen, sino ve, inspírate y corre hacia aquí, corre hacia acá, corre para aquí, corre para allá y mi palabra en vez de inspirar al origen, inspira otra cosa. ¿Pero por qué inspira otra cosa? Porque todavía no he visto yo al Señor. No he conocido Entonces, al Señor. el tipo aquí dice, en los 5 primeros capítulos que era el profeta Isaías, pero un profeta de labios inmundos. ¿Cómo Sí, tú puedes sí, porque profetizar la palabra del Señor? que pase un carbón O sea, encendido. ¿cómo tú puedes Y tu profetizar? pecado fue quitado. Dice, ¿cómo tú puedes profetizar la palabra del Señor con labio inmundo? Santo. Me voy de nuevo. Pero ahí entonces nos damos cuenta que cuando vio al Señor, dice que fue limpiado, entonces llegaron las profecías que entonces dice, Amén. dice y dará dará la Virgen a un niño y será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice, y es príncipe de paz, admirable consejero, pam, y dice, y abrirá el rollo que dirá, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. O sea, el tipo está hablando un montón de cosas que no van conocía. a pasar 500 años. O sea, lo que yo quiero transmitir es esto. Cuando el tipo regresó al origen y tuvo un encuentro con el Señor, lo que él La profetizó revelación fue fuerte. no pasó un año después. Eso, amén. Fueron 500 años después que fueron sucediendo. O sea, O sea, la visión espiritual extiende. se extiende. Se extiende. Es que Puedes se- ver más allá de lo que tú estás viendo de frente. Cuando vuelve al origen. Amén. Cuando vuelve al origen. Amén. Pero cuando yo tengo una visión solamente de Limitada, aquí, de lo que estoy limitada, viendo. de que necesito ir a predicar. Ojo, necesito ir a predicar porque necesito la ofrenda que me van a dar. No porque voy a dar una palabra que va a sacudir en el Y ahí ámbito. es donde voy. Porque entonces no puede dar la palabra de restauración que tiene que dar. No va a poder darla. ¿Por qué? Porque Está enfocado en otro lado. porque Claro. la No está gloria, en la Le senda pa- antigua. la gloria es de Dios. Le pasó a Ananías. Y- Le pasó a Ananías cuando Jesús le dijo, ve y ora por Pablo de Tarso. Ajá. Y Ananías le dijo, pero Señor, Ajá. él perseguía. Quiso ponerle freno a Dios. Sí, él le Pero- quería poner freno a Dios pero porque, había una razón. porque estaba viendo lo que estaba viendo de Exacto, frente. porque Ajá. Entonces Jesús le tuvo le tuvo que decir, sí, Pero es ya- verdad, ya se pero lo que encontró pasa es que yo lo conmigo. escogí. No, ya se encontró conmigo. Sí, no, pero está bien, se encontró contigo. Pero la razón que le da Jesús es que yo lo escogí a él Ajá. para que Porque padezca útil. causa. Porque me es útil. Ajá. Porque es necesario útil que padezca. para los gentiles y que padezca por mi causa. Entonces Ananías, al tener esa conexión con Dios, porque fíjate, sí quiso limitar a Jesús, pero si Jesús se le apareció a Ananías, era porque Ananías tenía una conexión con Dios. Oh, claro Exacto. que sí. Porque si no, se le hubiese aparecido otra persona. a Pedro, Pero no tan a- solo eso. Antes de ir a donde Ananías, Jesús le había dicho a Ananías, ya él vio en visión, Pablo había visto en visión que un hombre llamado Ananías iba a orar por él Iba a orar por y él. que y que él iba a recobrar la vista. Entonces, So, Ananías pudo ver más allá de lo que veía al frente. Es que- Jesús le dijo a Ananías, lo que pasa con Pablo ahora mismo ya no importa. ¿Sabes por qué? Porque más adelante esto es lo que va a pasar con él. Exacto. Y eso fue lo mismo que le pasó a Isaías. No lo estás viendo ahora, pero pasó 500 años después. Ajá. exacto. ¿Ves? Entonces, el punto allí es este. Nosotros debemos regresar a las escrituras. Amén. A eso es lo que voy. Hay que regresar a las escrituras.
no puede ser ya un mensaje motivacional, porque yo soy el conferencista tal, un mensaje de speaker aquí. No, no, todo ya, allá. eso es otra cosa. Ya no es Dice, evangelista, es conferencia. No, ya no, o se sea, aprenda el- eso, el pueblo no lo necesita. El pueblo Si yo voy a una iglesia y me dice Biblia. eso, con todo el respeto, yo Escucha, me paro y me voy. El pueblo necesita palabra viva y eficaz, Eficaz. que dice que es más cortante Mira. que toda espada de doble filo, que dice que llega a partir el alma, y, o sea, hace una separación del alma y el espíritu, parte hasta llegar a los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón y sus pensamientos. O sea, lo que necesitamos, por La favor. palabra viva. Necesito Palabra palabra. viva. Predícame palabra. Mira. Palabra. No el mensaje copiado de YouTube, no. Palabra. ¡Ah! Palabra. Me voy, Palabra. yo me voy. Mira. El un apóstol- placer haberlos visto. el Dios apóstol les Pablo bendiga. dijo, cuán insondable y profunda son las riquezas de sus sabios. Necesitamos gente que se meta en las profundidades del océano y agarre los peces gordos allá y lo venga a tirar, que sea lo que Dios está diciendo es esto, y así sea. Mira, cuando- no de que mira, Dios me dio una palabra para ti, que Dios te va a bendecir. Ya la Biblia me lo dice, yo leo Biblia. Revélame un pez gordo del océano, de lo profundo de Dios. Sonríe que Cristo te ama. Santo, alaba. Vamos a meternos, vamos a regresarlo. ¿Qué es la senda antigua? Que se metían 40 días de ayuno y de oración en el monte y no bajaban De hasta palabras que Dios reveladas. hablara. De palabras Corta las reveladas. cámaras, ya. Esto se acabó. No, se acabó, mira. Vamos Mira, a volver a algo- orar, a ayunar, a vigilar. Señor, déjalo quieto que está botando no, humo. que sí, Va- Métele. Mira, vamos a orar como Moisés hasta que el Sinaí bote humo. O sea, Hasta que el Sinaí eso- bote humo. Si eso pasó con Moisés y no era el tiempo de la gracia, ¿por qué no puede pasar conmigo? Si la Biblia me enseña en El tiempo de capítulo... la ley, Moisés, el tiempo de la ley. Ajá, la Biblia me Dijiste enseña gracias. en Hechos lo siguiente, que esta historia me gusta muchísimo. Hechos capítulo 4. Mira, esto pasaba con los primeros cristianos en la Alaba. senda antigua. Mira lo que decía. No lo toques, que te quema, papi. No, macho, estoy que... No, tócalo, que se te meta Dios. Hechos 4, versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, porque se congregaba la gente, le gustaba No, ir a la estaban iglesia. viendo TV, el fútbol estaban viendo. Dice, congregado, dice, tembló. Uy. Y todos fueron llenos del Espíritu Espíritu Santo Santo. y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero hoy día es más fácil. Pero si como no te decíamos congrega, antes. si no te congrega, ¿cómo quieres que pase? Y después que, hey, ¿cómo estuvo el culto? Ni te voy a decir, tiene que Está estar ahí. bien, Exacto, sí. No va a coger El culto poco. va a Tú estar puedes, bueno. si usted ¿Cómo tiene va? carro, sí, tiene gasolina, sí. Ah, pues usted no excusa, usted tenía que estar allí. Exacto. Mira, algo que estaba perdiendo el pueblo. Cuando Jeremías, No, tráeme agua lo que tiene que hacer. cuando Jeremías dice esas palabras, algo que estaba perdiendo el pueblo, que por eso es que lo trae, volvamos a la senda antigua, fue lo que dijo Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya le habían perdido el temor a Dios. Peligro. Cuando te trepas al altar sin importarte lo que puede pasar. Mi hermano, Cuando te importa poco la responsabilidad que tienes. cuando no sabes qué palabra va a traer, trae un disparate. Un arroz con gandules ahí. Sí, que no un sabes la hora que- copy-paste, como dijo mi hermano aquí. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando tú pierdes el principio de la sabiduría, ese temor a Jehová, mira mi hermano, de verdad, tienes que tener, que Dios tenga misericordia. ¿El por qué? Porque entonces ya perdiste lo que es la senda antigua. Cuando él habló sobre Isaías, ¿verdad? Que las faldas cubrían el templo. Amén. ¿Ok? Saben que en aquel entonces, no sé si lo saben, ¿verdad? Pero por si acaso, pues, en aquel entonces las faldas o las capas de los reyes se medían como por rango, según el territorio que tuviera. Ok. Entonces, cuando cubría el templo, era porque la No, el falda rango está muy alto. estaba muy No hay break. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, era que cubría, en otras palabras, si yo cubro el templo con mis faldas, o sea, con mis capas, es porque el mundo entero era de él. Ahora, ¿Entiendes lo que te quiero decir? con esto yo quiero terminar mi exposición aquí Santo. diciendo lo siguiente. Volvamos al principio. Eso, amén. Amén. ¿Y cuál eso es lo que hemos dicho vez tras vez? Hemos mencionado de la vigilia. Esta es la parte 2, pero desde la parte 1 mencionamos de la vigilia, del ayuno, de la ajá. oración, de aquí. Ajá. pero De la búsqueda. de la De búsqueda. la búsqueda. ¿Por qué? Porque las cosas que dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero vemos muchas cosas que supuestamente son de la iglesia y nacen de Dios, pero no causan ningún impacto. ¿Por qué? Porque son emoción del momento, no es una dirección del Espíritu Hay Santo. gente que vive por un toque. Mira esto. Ahora no, La gente para vive por un terminarlo. toque en vez de por una vivencia.
Y no debe ser de esa manera. Ahora, para terminar, quiero decir lo siguiente. Volvamos a lo que el maestro dijo. Dijo, estas deben ser 3 claves de todo cristiano. Mateo capítulo 6. Dice así. 3 claves que para mí es la columna vertebral de todo cristiano. Santo. Número 1, y vamos a leerlo. Mateo 6. Mateo 6. Vamos para allá. Ya regresé. Mateo 6. Yo quiero relajarme. Mateo Robert me prendió. 6, verso 3. Mas tú cuando des limosna, o sea, ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, Amén. para que tu ofrenda sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:17. Pero léete tú, léete el 7. pero Ese tú- mismo versículo. y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:17. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro. Yo no quiero saber que tú estás ayunando. No me haga cara de lástima, que eso es aguantar hambre. No lo postees en Facebook, No. alaba. Dice, vamos a leer el 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro. Ay, tengo 3 días de ayuno. ¿Qué te pasa? Es que llevo, No, ya voy no pa' me lo 40 hagas saber, días. porque Sí. al momento de tú saber, de tú hacérmelo saber, Ya perdiste la recompensa. Ajá, Ajá. exacto. Ya Entonces, recibieron lo que tiene. Exacto, entonces dice, para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está. 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. O sea, cuando tú ayunas, no me muestre a mí que ayuna a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. ¿Por qué para mí? Esta es mi creencia. Estas son 3 claves para que para mí es como la columna vertebral de todo cristiano. La oración, la ofrenda y el ayuno. Ofrenda, palabra. señores. Ofrenda. Junto con la palabra. No que cuando ofrendo $1 no quiero que nadie lo vea y cuando ofrendo 100 tiro el de 100 así. Ofrenda y diezmo. No, Ofrenda- Ofrenda y Lo que diezmo. le falta es tirarlo así en el aire y enseñarlo así. No, ofrenda y diezmo, o sea, Y primicia. pero ven lo que dice la Biblia. Y tu Padre que te ve en los secretos, ahí es donde tenemos que volver. Eso, amén. A los Mira, secretos, es que- a donde nadie me ve, Ay. en donde está la presencia de Dios. Dice, ¿tú te imaginas a Dios mirando? Ay, este es mi hijo, mira, se está esforzando. Pero, ¿qué dice la Biblia del que todo lo hace visible? Que quiere que todo el mundo sepa lo que hace. Dice la Biblia que Ya ya ese tuvieron tiene lo su suyo. recompensa. Ese Exacto. tiene su recompensa. Y cuando el Señor nos dice ahí, cuando vayamos en la oración, Él nos dice cómo orar también. Amén. Por eso fue que te dije, lee el 7, porque Él dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles que Sí. piensan por su palabra. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo como que por más que tú lo repitas, no es que vas a hacer el oído por más que tú lo repitas. Ujú. Es decir, el Señor le place, te lo va a dar, porque Él dice, porque Él sabe la necesidad en la cual, Él dice el 8, que no lo leíste, pero lo voy a leer ahí, dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que está, sabe de que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ay Señor, este ayuno va a ser para que tú te glorifiques en mí y yo poder sacar 7 demonios. Ojo. Y eso es otra cosa, Ojo. eso es otra cosa, Ojo. eso es otra cosa, Piensan- mi gente. piensan que el Porque ayuno la es una gente, TH. la gente piensa que el Ya, ayuno ya, es un ATM. Es una TH. Yo ayuno y Dios hace esto. Yo, Ayuno y me dan mi el hermano, novio. El ayuno es para Ayuno y me matar dan la la carne, novia. mi gente. El ayuno es para matar Me la dan carne. el carro. Yo no ayuno para La ver casa. fuego salir de mis manos. No. Yo ayuno porque amo a Dios y quiero matar mi carne para que mi espíritu Señores, crezca. la Biblia dice que más es uno que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Y la mejor manera de conquistarme a mí mismo es ayunando. Chao. Exacto. Cru- Santo. crucificando Ya, la carne. Crucificando la Ayuna, carne. Carnú, ayuna. Ayuna. Mira, Carnú. Ayuna, papá. Mira. Voltea ese plato. No, mira, y no, de verdad, hay gente que se cree en el lado, o sea que, pues yo voy a hacerlo así. No, yo voy a ayunar, yo voy a orar porque es mi responsabilidad como hijo de Dios, como Sí, siervo de Dios, sí. buscar presencia de Dios. Porque te tienes que llenar. Exacto. Mira, O sea, mira, Hechos exacto. capítulo 3. Si Dios quiere sacar 20,000 legiones usándome, Amén. gloria a Dios. Si quiere simplemente que la persona sea convertida y arrepentida, o sea, eso es la gloria toda de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo, Ajá.
Eso es lo que él quiere hacer. Es que al final somos siervos inútiles. Sí. Exacto, seguimos siendo siervos inútiles. Sí. Hechos capítulo 3, cuando iban pero, al Pedro. Perdonando, pero van a venir los teólogos. No, pasa que la palabra dice que este género no sabe sin ayuno, sin oración. Mire, Sí. chuletón, la razón es porque si no te, como dijo el varón, no te puedes conquistar a ti mismo, ¿cómo quieres conquistar la otra alma? Claro. Y si vamos al libro de los Hechos capítulo 3, la Biblia dice que cuando ellos iban de camino al templo de Hermosa se encontraron que había un cojo en la entrada del templo que estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Estaban pelados. ¿Verdad? Y entonces dice que lo ponían ahí a pedir limosna y dice que le pidió limosna a Juan y a Pedro. Entonces él los miraba como quien espera algo de alguien y dice la Biblia que ellos le dijeron al cojo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En otras palabras, si no hay ayuno, si no hay oración, si no hay palabra, ¿qué es lo que tú vas a dar? Si no tienes nada. Primero, ¿qué vas a dar? Segundo, ¿qué autoridad tienes? ¿Qué poder tienes? Si el poder si la Biblia dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, que ibas a recibir poder cuando ya ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que si no has alimentado al Espíritu Santo, ¿qué poder hay? ¿Qué autoridad hay? ¿Qué puedes ofrecerle al mundo? ¿Qué puedes ofrecerle a alguien que necesita una palabra si no tienes palabra? ¿Qué sanidad puedes ofrecerle a una persona que está enferma si no estás lleno de la autoridad de Dios para declarar sanidad sobre esa persona? ¿Qué autoridad tienes tú para reprender un demonio si no estás lleno de la autoridad de Dios? Sí. ¿Qué tienes tú para dar? Entonces el ayuno lo han sacado de donde es. Y dicen, no, yo ayuno para que Dios me dé una casa. No, yo ayuno para que Dios me dé una esposa, un esposo. Yo ayuno para que Dios me dé. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es para que quebrantes tu carne y te llenes más de Él. Para que puedas lograr negarte tú. Y el reflejo tuyo sea completamente y total. Tu reflejo sea Jesucristo. Ese es el ayuno. El ayuno es para eso. Para que tú primero puedas estar quebrantado tú. Para entonces tú tener autoridad, para tú tener poder, para tú tener unción, para tú estar lleno de su presencia y tú poder ser alguien que pueda dar algo. Jesús Sí, dijo, lo que pasa- y siendo limpios, Mira, regresó. para que podáis llevar mucho fruto. Si no hay ayuno, no hay limpieza Eso. y no hay fruto. Mira, la gente lo que pasa es que muchas veces, yo he aprendido esto, ¿ok? Que lo que tú predicas tienes que vivirlo. Eso es oficial. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que cuando de momento predica algo, ¿ok? Y de momento tiene que vivir lo que predicó, ¿ok? Y entonces salió herido de ese testimonio, porque ahora lo que predicaste lo viviste, y de esa vivencia un testimonio. Entonces saliste herido de esa prédica, de ese testimonio, entonces, yo no voy a hablar más de Jesucristo, porque lo que me pasó entonces, porque saliste tan herido de lo que hablaste, que el Señor, bueno, si ya lo hablaste, vas a tener que vivirlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo vives... No me haga entrar de nuevo. Entonces, mi tú te hermano. atas cuando lo con los vives- dichos de no, tu no, boca. espérate. Entonces, Tú te atas con los dichos de tu exacto, boca. o sea, entonces, ¿qué sucede? Ahora, mira, dice la palabra, ¿ok? Y aquí vamos, Hechos 5, ¿ok? Diciendo, santo, alaba lo que él es bueno. Yo sigo. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacando, dijo, y puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras que estaban vidas. O sea, en otras palabras, salen de preso y pues te ha predicado otra vez. Entonces, si tú saliste de una tribulación, de una situación difícil en tu vida, No te quedes callado. no te quedes callado, sigue hablando. Tienes que hablar de ese ¿Cuál testimonio es- para que sea identificado. ¿Cuál es el origen? Pablo lo dijo. Y lo hemos mencionado toda la noche. Me he gastado a mí y todo lo que tengo por amor de vuestras almas. Vemos que en el camino el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Dice de esta manera: 40 menos 1 he sido azotado. Llevo en mi cuerpo la marca de este evangelio. Amén. Y cada cosa que vemos que él va diciendo tiene que ver con lo que dice que si bien recuerdo dijo 2 naufragios, si bien recuerdo digo de Sí. esa manera, he sufrido hambres, o sea, desierto. Fue prendido por una cárceles. serpiente. O sea, cada cosa que él va mencionando como está testificando. Cuando dice fue azotado, apedreado y dado por muerto, dice la palabra. Ajá. Sí, dado por Y muerto. darlo por muerto. Entonces, lo que va O sea, hasta el límite, hasta el Ajá. límite. sí. lo que vemos allí, y dice incluso que una vez lo dieron por muerto, muerto, lo y lo dejaron dejaron, allí, y él lo se levantó, levantó, se metió a la ciudad de subió nuevo y volvió siguió a predicar. Exacto. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Igualito que nosotros. Duro. ¿A dónde voy? Que hoy día es más fácil
Por eso decía, predícame la palabra, quiébrame, que lo que me estés diciendo me haga sentir como que, ¿por qué me lo dice? O sea, porque cuando me lo está diciendo, entonces es que me está quebrando. Porque dice que la palabra del Señor son dulce como la miel, pero cuando yo me la coma, dice que era amarga en mi interior. ¿Por qué? Porque va quebrando todo mi interior. Y sacando todo lo que ¿Por qué? todo lo inmundo. Porque hoy es más fácil predicar de un ejemplo. Vétete por ahí, prosperidad. No, Y lo claro como va. No, es que no hay problema. Ahora, voy a mencionar algo, paréntesis. Yo no estoy en contra de cuando la gente habla de la prosperidad, porque la Biblia enseña de que así como creces espiritualmente, serás prosperado en todo. Pero no me diga a mí que voy a ser prosperado de todo y yo sigo en pecado. Dime que quiébrame primero y después háblame de prosperidad. Exacto. Porque la Biblia Que enseña según prospera tu alma. Ok. es según Si prospera. tu alma no ha sido Y ahí es prosperado, donde- no puede ser Y prosperado. ahí es en la donde voy. física. Entonces, si tú prosperas, sin prosperar tu alma, no estás prosperando. Exacto, no está Pues prosperando. entonces Porque no la- me digas- porque la prosperidad no es dinero. La prosperidad en su etimología es shalom. O sea, es paz. Paz, exacto. Entonces, Eso es prosperidad. Paz. Entonces- Pásenla tormenta. Ahora, lo que quería terminar es diciendo es lo siguiente. Todas estas cosas Pablo las sufrió, ¿por qué? Por la verdad de la palabra. Ajá. Nosotros no podemos vender esta verdad. Nosotros no podemos bajar el mensaje. Nosotros Eso fue lo que dijimos en el programa primero. nosotros no podemos decir la palabra un poquito más para que guste. No, como una vez alguien me dijo, mi hermano, tú debes como explicar un poquito más, porque a veces quizás la gente no te está entendiendo. Y es verdad. A veces no lo explico, porque asumo que todos leemos la palabra. Eso es amén. Que si yo asumo que todos leemos, porque estamos aquí para leer la Exacto, palabra, exacto. cuando yo mencione de algo, se supone que ya tú lo conoces. Claro. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? De que no nos podemos convertir a ellos. No. Mira, Exacto. tenemos que No. hacer que ellos vengan. A Vamos, nosotros. sube el nivel. Vamos, vente, que te voy a llevar. Y claro, no siempre, porque... Yo te puedo Hay gente explicar, nueva también, pero o sea, que hay que entender conmigo. eso. Exacto. Conmigo. Porque también- Abre la Biblia y búscalo también. Sí. Porque también hay personas que a mí me hacen lo mismo, que me dicen, ven, sube, ven, demuestra, vamos, ¿cómo Llega, tú llega estás? acá, Llega, avanza. O sea, nosotros debemos llevar, eso era lo que hacía Pablo, empujaba a la gente, decía, oren sin cesar, orad sin velar, ayunen, oren, busquen, vivan en santidad. Esa es la voluntad del Señor, la santificación de vuestras almas. Cuando vemos las cartas de Pablo, son puros rebencazos que te hacen explotar. Robert, pero espera, Anita, solo porque tú dices eso y me recuerdo, yo quisiera saber qué estaba predicando Jesús cuando la Biblia dice que las personas empezaron a irse. ¿O tú crees que estaba hablando todo cookies and cream? No. Si las personas se estaban No, yendo era sí. porque la palabra era difícil de digerir. Entonces, esto pasa cuando tenemos una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de secreto. Estamos que corta. Somos como martillo en la mano del Una vez- Señor cuando estamos de esa manera. Una vez me dijeron, ok, pero ¿cuál entonces la senda antigua, sana doctrina? Yo que voy a leer algo rápido, en Tito capítulo 2 dice, pero tú que habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sé que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, Amén. sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes a su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos ser prudentes, castas, cuidadosas y a sus casas buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí es que vamos. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo en buena obra Santo. y en la enseñanza mostrando integridad, Se ha seriedad, perdido. palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, Me voy. para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Sigue, Porque Ño. la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de una toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso en buena obra. Ahora aquí cierra con este versículo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Ajá. O sea, que si en eso no cae la senda antigua, entonces no sé lo que es. Mucha gente dice que la sana doctrina empieza aquí con la ropa y que sé que. Mira, yo estoy aquí con mi cachucha para atrás, mi gorrita para atrás y con mi flow y qué sé yo. Ey, pero tú quieres cambiar mi vestimenta antes de cambiar el corazón, mi gente. No puede ser. Incluso mira lo que dice allí. Esto habla, exhorta y enseña, dice, y que nadie te menosprecie. Te menosprecie. ¿Qué pasa? Exacto. Que cuando una persona empieza a fluir y empieza a bajar y dice, no, este ya está de esta manera, y empiezan como que a querer minimizar. Y esas son cosas que tenemos que ir cortando. Si queremos ver avivamiento en la nación y en exacto. todo el mundo, tiene que haber unidad. Si no estás de acuerdo con lo que te predicó, bueno, chateale en Instagram, qué sé yo, déjale un mensaje, llámalo y dile, hermano, ¿por qué usted dijo eso? Y él te va a decir, no, mira, me equivoqué o qué sé yo. Pero no haga esto, no haga un clip del mensaje, cortas el contexto, lo monta y dice, mira lo que dijo este predicador, mira, se metió. No haga eso, charlatán. No, por eso es que tienes que ver este clip mira, completo, estos videos completos, la primera porque- parte y la segunda parte tienes que verlo. Porque Lo mira, picotea. exacto, porque ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pone eso, se extiende eso y al momento de estar en la nube y le llega a 7 billones de personas en cuestión de segundos y da un mal ejemplo de lo que es el evangelio. Ajá. Cuando Jesús vio que los discípulos, oye, nuestro ejemplo por excelencia, el Señor y nuestro Maestro Jesucristo, cuando vio que sus discípulos se estaban dando, en el sentido de que estaban discutiendo entre ellos porque trajeron pan, porque no trajeron pan y esto lo otro, y esto lo otro, Jesús le dijo, oye, yo no hablo del Bájale. pan de ellos. Ni siquiera cuando me refiero a levadura me estoy refiriendo a ellos. Estoy hablando de las costumbres, que eso no lo contamine, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ah, entendieron. O sea, debemos hacer eso nosotros también. Exacto. Si no estoy de acuerdo, Edwin, si algo tú dijiste que no me agradó o que no entendí, a veces no es que no agradó, sino que no entendí. Volvemos a lo que dice Mateo. Toma a tu hermano aparte y habla con él. Exacto. Si no cambia, lleva un testigo. Si no cambia, llévalo a la iglesia. Si no Pero busca. Lo que pasa es que vivimos, Robert, y esto es un problema. Y yo hablé de esto, inclusive en mi casa, hablé yo creo que este tema con Genio y por teléfono también lo hablamos. Tenemos la manía de que el hermano comete un error. Sea como sea en su ministerio, sea con su esposa, cayó en algo, esto y lo que otro. sea. Somos rápidos para poner el dedo y juzgar el problema. Y en vez de levantarlo, seguimos criticando y pisoteando y pisoteando. ¿Y qué dice la Biblia? Oye, Considérate a ti mismo. O sea, la ese Biblia puede ser dice tú. levantarles con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que Que puedes ser tú. Entonces, ¿qué pasa? Si tú caes de la gracia, a ti te gustaría que te levanten con amor y misericordia. Entonces, Suelta. la persona cae, tiene la capacidad de juzgar. Entonces, cada vez que entra por la iglesia, le vuelves a repetir lo mismo. Oye, ya la persona sabe que hizo mal. Ya la persona sabe que cometió mal. ¿Para qué le vas a seguir ¿Para qué le vas a seguir haciendo las vacaciones al diablo? Sí, Ese es el trabajo del diablo, que es el acusador, que es el que dice, pero él te falló, pero él te negó. Dice el pastor Carlos. A nosotros nos toca levantar. Dice el Entonces, pastor está bien, Carlos. cometió el error, pero ya deja de estar haciendo leña del árbol caído. Dice el pastor Carlos, el diablo se ha quedado sin trabajo. Claro, porque ¿para qué? Porque lo estás agarrando. Claro, inclusive allá. hay otros haciendo mi trabajo. Exacto. Hay otros haciendo mi trabajo. El No, trabajo no. del acusador ahora lo está teniendo. Y tú sabes qué es lo triste, que lo está teniendo el que dice que es pueblo de Dios. Ajá. Que está haciendo el Ahora, trabajo del diablo el que dice mira, que es cristiano. mira, le no voy a- debes. A mí me enseñaron que yo tengo que levantar. ¿Por qué? Porque yo pude haber sido el que cayó. No, pero es que yo estoy en santidad. El que esté santo, que se santifique Y más. mire, Que esté, que Y piense alguien que esté pudiera- bien, que vele que no tropiece. Alguien pudiera decir, no, pero mi hermano, es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Sí, no, la Biblia amén. lo dice. Pero procura ser trigo y no sea cizaña. Exacto. Es que cuando tú- procura ser trigo, es que procura cambiar. cuando- Esa palabra se va a cumplir. Pero yo no quiero ser cizaña. Pero ahora mismo yo no quiero ser yo sincero. yo Exacto. quiero ser trigo. ¿Por qué? Porque el que es trigo se salva. El que es cizaña dice que va a ser quitado y va a ser echado en el Y en no el lo fuego. vamos Pero a ¿cómo tú y yo- conoce al trigo contra la cizaña? ¿Ah? ¿Cómo conoce la diferencia?
Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la cizaña es vacía, se mantiene erguida. Ajá. Y el trigo, como tiene El peso de semilla, que- el peso del el peso de la semilla hace que se- Entonces, hace que se por quede cuanto tú erguido. estás encorvado es porque andas con fruto. amén. Y el otro que está orgulloso va a seguir vertical. Y lejos de Dios. Y lejos de Porque Dios. la Biblia dice que al altivo lo mira de lejos. Exacto. Entonces, Eso, amén. busca, a ti que te gusta Romano, búscate Romanos capítulo 2, versículo 1. Alaba. Sí. Eso es. ¿Tú me entiendes? Porque es que ¿Romano qué? Y estamos Romanos hablando 2. de la senda antigua. Ajá. Romanos sí. 2, verso. ¡Ay, aleluya! Ajá. Dice, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre. o sea, Espera, vuelve a ver. ¿Qué es qué? Inexcusable. No hay excusa. No hay excusa. Quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas es lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, pero es que yo no lo sabía, léete el 14. Es que el ladrón juzga por 14, su causa. 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. O sea que, pero es que yo no sabía si por naturaleza tú haces lo que es la ley. Exacto. Naturaleza te gusta juzgar. Usted tiene un dedito que se lo debe de cortar. Porque se pasa haciendo así, pero no se está dando cuenta que hay 3. Exacto, entonces, Apuntando pero hacia es donde ti. inexcusable. Porque no puedes juzgar, porque tienes que hacerlo con misericordia. Eso, amén. Porque Teniendo en cuenta que puede ser con la misma tú. vara que mida se han medido. Lo que quiero decir es cuando dice inexcusable es que, pero es que yo no sabía esa ley, pero es que la misma naturaleza te habla de la ley. Le dijo una anécdota que le dijo el pastor a un joven, mira, toma esta taza de agua, este vaso de agua, y se lo llenó hasta el tope y le dijo, da vuelta a toda la iglesia y procura que no se caiga un agua. Anterior a eso, el joven llegó quejándose de la hermana, del hermano. Se quería ir de la abuelo, del iglesia. tío, se quería irse. Entonces el pastor le dijo, bueno, agarra esto y da vuelta a toda la iglesia y después regresa. Y se quedó de vuelta a toda la iglesia, regresó y el pastor le dijo, no, ve de nuevo. Y fue como unas 3 veces. Y cuando regresó, el pastor le dijo, se cayó agua y dice, no. Dice, ¿y viste lo que pasó con tu hermano? ¿Viste? Y dice, no, no lo viste, porque te enfocaste en el agua. Entonces, enfócate en Dios Cristo. Ajá. y deja de estar enfocándote No te porque al calmas. final... Claro, porque en la iglesia va a haber de todo, pero ¿sabes por qué? Porque cada una de las personas tiene su necesidad. Mira, el que es bochinchero, la necesidad de él es cambiar de ser Su bochinchero. bochinche, ajá. El que está enfermo, pues tiene necesidad de sanación. O sea, ese hermano que tal Mira. vez está difícil, está aquí. ¿Sabe por qué? Porque al igual que tú, tiene un defecto que tiene que Y cambiar. no podemos echarlo a un lado. No, La vida no. de los primeros cristianos dice que perseverando unánime. O sea, el trabajo de estar unánime no es que Claro, estar claro. no. Es un Exacto. trabajo, es una perseverancia, Sí, es una... sí. es Un una, proceso, mira, un proceso. Yo me di cuenta que te amo cuando me fallaste. Cuando no te quiero al lado mío, pero te tengo al lado mío. Sí, sí. Pero por obediencia, Señor. Ajá. Porque al final queda siendo por obediencia, pero después es un placer cuando superamos Claro, esa porque prueba. No, y sentiste que quizá- ¿Sabe qué? Tú eres mi hermano, no importa, vamos de nuevo, aunque me fallaste, pero ¿eso qué hace? Crece en amor. Y entonces ya después cuando tú viste ese ejemplo en mí, cuando te pasa a ti, que tú vas a decir, no, yo no puedo ser así, porque si a mí me perdonaron y me aceptaron, ¿qué ¿Cómo tengo no que lo voy a hacer? hacer? Y a lo ¿Cómo mejor, no lo voy a hacer o a lo también? mejor tu falla provino de una falla mía anterior que yo ni quizás ni Exacto, supe. exacto. Entonces, y ahí es cuando tú das ese ejemplo y yo dije, bueno, pues a lo mejor yo le fallé en algo anteriormente sin saber, mira, inconscientemente. ¿sabe? Y es hasta bueno que yo te falle. ¿Sabe por qué? Hay una anécdota de las piedras lisas, ¿verdad? Las piedras lisas del río no eran lisas. No. Eran piedras sin forma, que al subir la marea chocan con otras piedras sin forma y la fricción hace que pierdan lo deforme y queden como piedras lisas. Hierro. ¿Qué es esa fricción Y en la el agua iglesia? pasando cosas. Cuando Ajá. sube la marea, cuando hay una actividad y yo quiero que sea mi idea, pero tú tienes una mejor idea y del otro tiene otra mejor idea, pero yo quiero que sea mi idea. Eso crea fricción. O que esto caiga en mi ministerio y caiga en el tuyo. Y es bueno, Alaba. es bueno Ay, que eso santo. pase porque no hace tener fricción, que no hace saber en lo que tenemos que limar, en lo que tenemos que seguir ayunando, en lo que tenemos que seguir orando, la pereza que hay que quitar. Cuando yo entonces tengo la capacidad de saber que, mira, aunque no sé si tu idea sea buena, yo la voy a apoyar. Amén. Claro Cuando que yo sí. la apoyo, ¿hay qué? Quité una lima, Exacto. quité una pereza. Que Que una hierro pereza. se afila con hierro. Ahí en día va a llegar. Hierro se afila con hierro y el hombre a relacionarse con su amigo. Tiene que haber una relación de que para que 500 libras de hierro macizo sea como
el tamaño delgadito de una espada de un samurái, que dice la espada del samurái corta el viento. Se escucha el ¡shu! Es porque corta el viento. Fue porque, no, incluso dice que en la antigüedad, cuando el samurái hacía así, el celaje cortaba a la persona. ¿Pero por qué? Porque esa cantidad de hierro, al perder materia, hacía más filosa. Era más efectivo. Cuando tú pierdes materia, Estoy más filoso. está más filoso. Alaba. Y cuando por eso dice, hierro se afila, cuando yo pierdo materia y tú pierdes materia, eres más filoso. O sea, la única manera de que yo sea efectivo, sea más filoso, Que quites cosas de ti también. es que cosas de mí yo pierda. Yo- Y no tengo que perderla. Claro que tengo que perderla. Tengo que es perderla. necesaria. Para ser efectivo es necesaria. necesario. El propósito es más grande que eso. Necesario. Exacto. Entonces, al final del día, no podemos estar jugando. No podemos estar. No. Por eso es que tenemos que volver a la Y no- senda antigua. y no- Vuelve a la y senda no- antigua. Y no es que no vamos a tener la oportunidad de tener que jugar, en el sentido de que la oportunidad se va a presentar. Claro. Pero porque siempre se presenta, Sí, seguimos aquí. Sí. Pero hay que tomar la decisión. ¿Sabe qué? Ese es mi hermano. Eso es amén. Sí. Cuenta conmigo. Eso es amén. No, de verdad, tenemos que seguir ese consejo que nos dio Jeremías y es volver a la senda antigua. Eso es amén. Eso es amén. De verdad. Mira, yo espero que estos 2 episodios, hablando de regresando a la senda antigua, Dios mío, ya se me trabó la lengua. Mira, ¿viste el otro? No lo has visto. Sal de aquí y ve el otro primero. Chacho, si tú viste este entero sin ver el primero, Bueno, te lo dije tarde, esto se está acabando. Mira, mi hermano, Mala mía. yo espero que esto sí haga sido de gran bendición para su vida, de verdad. Si hay algo que nosotros estamos tratando de alcanzar con todos estos podcasts y episodios, es enseñar, educar a través de, al mismo tiempo, ser entretenidos. Mucha gente dice que la iglesia es aburrida o que la palabra de Dios es aburrida. No es aburrida, nada. Tú eres el aburrido. Eso es amén. ¿Ok? Solamente espero que nos den like, nos den share, que suscríbanse, nos pueden conseguir Dale en like. Si algo Facebook. no te gustó, ahí está mi red social. Está la de todos mis hermanos aquí. No, y Escríbeme en vamos Instagram. a hacer un website que es las quejas avanzadas. Exacto. No haga un clip y lo Si quiere llorar, llore aquí. Exacto, Sí. no haga un clip, lo comparta y distorsione la palabra. Escríbame en mi red social. Pueden progresar en esto, pueden progresar en lo Exacto. otro. Mejor aquí o no hubiese dicho esto, qué sé yo. Vamos a molarnos pregúntame, hierro con hierro. ¿Por qué dijiste esto? O porque pregúntame, vamos a hablar. Y mira, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Sí. Ese es mi lema. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A toda justicia. Eso es amén. No es ni mi verdad ni tu verdad. Es la verdad que el Espíritu nos Eso es guía. amén. Me puede escribir libremente, te puede escribir libremente, Eso es te amén. puede escribir. Ahí Tú está lo la red sabes. social. Escríbeme libremente sobre cualquier cosa. Eso es amén. Amén. Espero que esto haya sido de gran bendición para tu vida. Comparte, estamos Santo. en Instagram como JQATX, Facebook Juventud que adora Texas y Santo. obviamente en YouTube como Esto Tiene Peso y Spotify Esto Tiene Peso. te Dios me lo bendiga, bendiga. Dios me lo guarde. Amén. Shalom. Shalom.